Hola amigos, aproximadamente el 90% de las personas que ven mis videos no están suscritas y me haría muy feliz si lo hicieran. Tampoco olviden presionar el botón de like y dejar un comentario diciendo desde qué país o ciudad siguen el canal. Nunca esperaron que nadie respondiera. En realidad, no. El mensaje fue transmitido en una frecuencia más antigua que la mayoría de la tecnología en órbita. Un protocolo de señal obsoleto de la primera era colonial terrana. Desesperado, irregular, casi perdido en la estática. Una señal así solía significar una sola cosa, que todos los que podían gritar ya estaban muertos. Pero un hombre la envió de todos modos. Su nombre era Walker. Sin rango, ya sin uniforme. Solo un rostro curtido y un cuerpo que había visto demasiadas batallas en demasiados sistemas estelares. Se suponía que no debía estar vivo, y mucho menos de pie con sangre en la boca y un transmisor roto en la mano. Pero Walker no era de los que morían fácilmente. Estaba allí sentado, en las ruinas de lo que solía ser el puesto de avanzada Vega 9, rodeado de cenizas y silencio, hablando al viejo aparato como si rezara una plegaria a ningún dios. Aquí Walker. Vega 9 hectáreas caído. No son piratas. No son incursores. Son otra cosa. Son exterminadores. Si alguien escucha esto, no vengan por nosotros. Solo háganles pagar. Luego se desplomó. La señal, aún activa, crepitó hacia el vacío del espacio. Ese fue el detonante. En algún lugar profundo de los sistemas centrales terranos, enterrados bajo capas de cortafuegos de IA y protocolos de defensa, los viejos códigos seguían escuchando. No los diplomáticos, no los políticos, no la prensa, la flota. Inactiva, dispersa y supuestamente desarmada para misiones de paz tras el Tratado de Cascara. La verdadera fuerza de la Tierra nunca había residido en las negociaciones o las alianzas. Siempre había estado en lo que eran capaces de hacer cuando alguien tocaba a los suyos. Y Walker era uno de los suyos. Un hombre sin familia. Un soldado que nunca quiso volver a luchar. Pero alguien lo había herido de todos modos. Alguien se había atrevido a cruzar esa línea de la que la Tierra nunca hablaba, pero que todas las especies alienígenas temían. Los nacidos en mundos letales. Los humanos tenían reglas. Sencillas. No esclavizas a su gente. No invades sus colonias. Y, por encima de todo, no ignoras una señal de socorro. El mensaje no llegó al Senado terrano. No pasó por capas de retrasos burocráticos. Fue directamente a los sistemas negros del comando de la flota, lugares donde el silencio era sagrado y la represalia vivía en estado de alerta. En menos de 5 minutos, algo despertó. Las estaciones orbitales comenzaron a redirigir energía. Los escáneres de espacio profundo se fijaron en las coordenadas de Vega 9. Drones se movilizaron y los motores de salto de largo alcance cobraron vida con un zumbido que no se había oído en décadas. Una palabra apareció en las pantallas tácticas clasificadas de toda la red de mando oculta de la Tierra, respondiendo. Y la Tierra no envió ayuda. Envió una flota. En la expansión donde los imperios alienígenas gobernaban con arrogancia y tratados, la visión de una flota humana entrando en un sistema en disputa era una pesadilla que nadie quería volver a ver. La Confederación Weiss había enviado sus escuadrones de la muerte a Vega 9. Fríos, eficientes, despiadados. Esperaban resistencia, tal vez unos pocos bots de defensa de un mundo olvidado. Lo que encontraron en su lugar fue a un hombre que se negaba a morir y una señal que despertó la ira de la Tierra. Al principio, el mando Weiss no entendió lo que estaba sucediendo. Interceptaron extrañas encriptaciones terranas, viejos códigos de la flota, antiguos identificadores de guerra no vistos desde las campañas de erradicación. Se rieron hasta que el cielo se partió, hasta que una flota de guerra humana, silenciosa, negra y con la muerte como objetivo, entró en su sistema sin decir una palabra. Sin exigencias, sin advertencias, solo retribución. Miles de naves, acorazados que se suponía que ya no existían. Destructores de planetas marcados con nombres que aún atormentaban a las colonias exteriores. Y al frente de todo, un único crucero de mando con un nombre grabado a fuego en el casco. Protocolo Venganza. La humanidad no envió ayuda. La humanidad envió una promesa.
El centro de mando Wisek en la luna de Azra era un caos envuelto en silencio. El gran canciller Desi estaba paralizado, sus delgados dedos flotando sobre la pantalla holográfica, con los ojos fijos mientras el mar de puntos rojos inundaba la red del sistema. Cada punto pulsaba con vida, vida terrana, y detrás de ellos nada más que un espacio frío y vacío. Ni naves de escolta, ni diplomáticos, ni mensajes, solo la flota. Esto no puede ser, susurró Desi, el traductor casi ahogándose con el temblor de su garganta. Atacamos una colonia remota, un puesto ilegal, apenas 50 humanos. Uno de sus estrategas, un oficial de casta inferior, se tragó el orgullo y lo corrigió. Había 74 humanos en Vega 9, canciller, incluyendo una unidad infantil. El silencio que siguió fue asfixiante. Un niño. Habían matado a un niño humano. Ninguna raza, ningún imperio, ninguna casta guerrera en la galaxia se tomaba esas cosas a la ligera. Pero los nacidos en mundos letales, los humanos, convertían el dolor en genocidio. El luto en asesinato. Y ahora todo el sistema estaba acorralado. Docenas de hiperrutas cerradas. Túneles subespaciales bloqueados por inhibidores terranos. Incluso los relés diplomáticos, supuestamente intocables bajo la ley galáctica, se habían apagado. Esto no era una advertencia. Era una ejecución. La nave insignia se prepara para desplegar unidades de choque atmosférico, tartamudeó el estratega, revisando los datos. Han iniciado un apagón. Ninguna nave civil responde. Desi quería gritar. Quería ordenar contraataques, combatir el fuego con furia. Pero había visto las grabaciones. Había estudiado la historia. El último imperio que provocó a los humanos, la hegemonía Sorval, ya no existía. No quedaba ni un solo planeta, ni una luna, ni siquiera restos espaciales. Solo coordenadas vacías en el mapa estelar. Y una nota: excepción terrana, no entrar. Y ahora los Ways habían cometido el mismo error. Los humanos no solo tomaban represalias, borraban. A bordo del protocolo Venganza, el comandante Rorlan, antes almirante, ahora restituido con plenos privilegios de guerra, observaba las pantallas con ojos cansados e inyectados en sangre. Su cabello era canoso, sus manos rígidas por heridas demasiado profundas para que la tecnología moderna las curara por completo. Pero su mente era afilada como una navaja. No le interesaban los desfiles ni las medallas. Estaba allí por una sola cosa: justicia. Del tipo que solo la Tierra sabía impartir. El estado de Vega 9 no ha cambiado, informó con calma su interfaz de IA. 37 muertes confirmadas. La última señal provino de un superviviente llamado Walker. No hay más transmisiones. ¿Bajas?, preguntó Rorlan en voz baja. La IA vaciló. 3 niños, un bebé, todos ejecutados por quemaduras de plasma. Lo hicieron parecer un accidente. No lo fue. Rorlan asintió una vez, apretó la mandíbula y sintió que se le revolvía el estómago. No de miedo, sino de contención. Tocó la consola de mando, autorizando el combate total. Inicia el protocolo 9B. Sin supervivientes, sin prisioneros. Si respira y es Wisek, muere. Confirmado, respondió la IA. ¿Desea transmitir el mensaje terrano? Rorlan negó con la cabeza. No. Ya lo saben. Se levantó y caminó hacia el cristal de observación reforzado. Abajo, la superficie gris azulada de la luna Waze brillaba con luces. Ciudades, puertos, templos, todo lleno de un movimiento ignorante. En minutos, todo eso terminaría. Esto ya no se trataba de venganza. Se trataba de la memoria. La humanidad no gritaba pidiendo ayuda. No suplicaba por aliados. Enterraba a sus muertos y convertía la galaxia en un cementerio. El primer golpe llegó en silencio. Las fragatas sigilosas terranas rompieron la órbita con una precisión tan refinada que incluso las defensas planetarias automatizadas no lograron registrarlas. No dispararon armas llamativas ni pulsos brillantes. No, la humanidad había aprendido el arte de la muerte invisible siglos atrás. En un momento, la luna Waze bullía de actividad. Al siguiente,
distritos enteros colapsaban hacia adentro. Implosiones desplegadas quirúrgicamente con impulsores cinéticos de radiación cero. Los rascacielos se plegaban como papel. Los sistemas de tránsito se hundían. Los centros de mando eran atomizados sin un solo sonido. Para cuando la red de defensa Waze despertó, ya estaba muerta. Luego vino el verdadero fuego. El bombardeo orbital no estaba destinado a conquistar. No estaba destinado a someter. Estaba destinado a borrar. Y el protocolo Venganza llevaba cañones de riel diseñados para arrasar planetas durante las guerras de aislamiento humanas, prohibidos en todos los tratados conocidos desde entonces. Rorland dio la señal y el cielo se convirtió en fuego. Desde todos los rincones del sistema, las naves terranas desataron oleadas de energía cinética que destrozaron los pozos de gravedad. Las ciudades desaparecieron entre truenos. La corteza de la luna se resquebrajó como el cristal. Las naves de guerra Wisek, elegantes y curvas con tecnología bioorgánica, explotaron en pleno vuelo, incapaces de soportar la fuerza bruta del armamento terrano. Ni PEM, ni aqueos, solo poder. Acero terrano puro y antiguo. Y en medio de todo, silenciosa y fría, permanecía la flota de guerra. Sin música, sin vítores, solo guerreros haciendo aquello para lo que fueron creados, impartir juicio. En las cenizas de Vega 9, Walker se movió. Apenas estaba vivo, sacado de los escombros por un único dron de reconocimiento terrano que había llegado antes que la flota principal. Le inyectó un suero estabilizador, le vendó las costillas rotas y comenzó a transmitir telemetría. Abrió un ojo. Sobre él, podía ver la sombra de la flota formándose en el cielo, como dioses descendiendo del paraíso. No sonrió, no habló. Solo gruñó. Ya era hora. El dron lo escaneó en busca de daños. Hizo una pausa. Señor, el cuerpo de su hija ha sido encontrado. No sufrió. Walker apretó los puños, no por la noticia de su muerte, eso ya lo sabía, sino por la idea de que tuviera que ser confirmada por un dron. Mátenlos a todos, murmuró. El dron acusó recibo, transmitiendo sus palabras al comando de la flota como validación secundaria para el protocolo 9B. En toda la galaxia, las noticias comenzaron a extenderse. Hacía décadas que no se veían flotas de guerra terranas como esta. Gobiernos enteros detuvieron sus sesiones. Las rutas comerciales se bloquearon. Las bandas de mercenarios apagaron sus comunicaciones. Los contrabandistas se escondieron en el vacío. El nombre Tierra se susurraba como una maldición. Algunos alienígenas intentaron racionalizarlo. Solo están reaccionando emocionalmente. Se detendrán. Otros, más sabios, más viejos, recordaban. Ellos no se detienen. Solo sobrevives lo suficiente como para que te olviden. El Consejo Galáctico se apresuró a organizar un tribunal de emergencia. Se enviaron apelaciones, mensajes suplicando contención. Pero la Tierra no respondió. Los humanos no estaban de humor para negociar. En el puente del protocolo Venganza, el comandante Rorland observaba como la última fortaleza Waze, un bastión excavado en la corteza de su luna principal, se desmoronaba bajo el peso de los cañones orbitales. Objetivo neutralizado, confirmó la IA. ¿Cuántos escaparon?, preguntó él. Ninguno. Estado de las bajas de la flota. 0. Él asintió. Su guerra no se trataba de victorias. No le importaban los elogios. Lo que importaba era esto: el mensaje había sido entregado. Fuerte, claro, brutal. Si tocas a un humano, no recibes una advertencia. Recibes a la Tierra. Se giró hacia su oficial de comunicaciones. Informa al comando de Marte que el sistema está esterilizado. No quedan amenazas. Mensaje enviado. Y así, la flota terrana comenzó a moverse. No hacia casa, sino más adentro en el espacio. Porque alguien había financiado el ataque Wisek. Alguien los había equipado. Alguien se había atrevido a provocar a la antigua máquina de guerra que era la humanidad. La siguiente misión de la flota: averiguar quién y quemarlos también. El humo ni siquiera se había disipado cuando comenzaron los interrogatorios. Los Wisek fueron aniquilados, borrados de sus lunas, sus naves reducidas a escoria, su orgulloso ejército exterminado.
Pero algunas cosas sobrevivieron. Búnkeres ocultos, cápsulas de escape de emergencia, bóvedas subterráneas donde oficiales de alto rango habían intentado sobrevivir a la tormenta. No lo lograron. Pero fueron capturados vivos, y eso fue peor. Sedadlo. La cámara era oscura, fría y sin insonorización. Las salas de interrogatorio humanas no malgastaban recursos en sutilezas psicológicas. No suavizaban los golpes. Simplemente lo reducían todo a la verdad. El oficial Wisek, el general Bate, uno de los arquitectos del exterminio de Vega 9, estaba atado a una plataforma de acero. No acolchada, no almohadillada. Lo forzaron a una posición sentada, con la columna vertebral rota por el aterrizaje fallido de una cápsula de escape. No se le había proporcionado ayuda médica más allá de lo necesario para mantenerlo con vida. El comandante Rorlan estaba de pie frente a él. No gritaba. No estaba enfadado. Estaba cansado. Usted envió la fuerza de ataque a Vega 9, dijo Rorlan. No había acusación en su tono, solo confirmación. Bate escupió, sangre verde salpicando su propio regazo. Era una colonia ilegal. No nos importa. Violaban el Tratado de Expansión Periférica. Rorlan se inclinó. No nos importa. Hubo una pausa. Luego retrocedió e hizo un gesto hacia la unidad de IA a su lado. Activó una proyección, una repetición holográfica del asalto a Vega 9. Civiles quemados vivos. Niños arrancados de los refugios y ejecutados. Gritos, pánico, sangre. Sin piedad. Alguien le pagó para hacer esto, dijo Rorlan en voz baja. Bate intentó hablar, pero se ahogó en bilis. Sus heridas le estaban pasando factura y su cuerpo se estaba apagando más rápido que su mente. Sabía que la muerte se acercaba, así que se rió. Creen que son los monstruos, jadeó Bate. Pero no son nada. Llegan tarde. La guerra ya empezó. Rorlan entrecerró los ojos. ¿Quién lo financió? No ustedes. Nosotros solo fuimos el arma. ¿Quién sostenía el cuchillo? Bate esbozó una sonrisa afilada, sus dientes manchados de sangre brillando. No están listos para ellos. Y entonces murió. Su último aliento fue un estertor de desafío, pero no de victoria. Rorlan no parpadeó. Rastreen cada una de sus comunicaciones. Cada salto. Quiero saber quién le dio las órdenes, quién autorizó sus movimientos. Encuentren las huellas. Ya en proceso, dijo la IA. Los resultados preliminares muestran transmisiones encriptadas a un relé clasificado en el cinturón de Tera. Origen del código, especie desconocida. Desconocida no me sirve, dijo Rorlan. Descífrenlo. Sí, comandante. Mientras tanto, en la Tierra, los medios no tenían ni idea. La destrucción de todo un sistema alienígena no había sido transmitida. El gobierno terrano había elegido el silencio sobre el espectáculo. Sin comunicados de prensa, sin votaciones en el Senado, solo un reconocimiento silencioso a puerta cerrada. Una misión de operaciones encubiertas etiquetada como represalia autorizada. Pero los susurros habían comenzado. Contrabandistas en los anillos exteriores informaron haber visto acorazados terranos en movimiento. Convoys mercantes registraron ecos de sensores que los seguían. Naves no registradas que no transmitían identificadores, no respondían a las llamadas y no se apartaban al ser escaneadas. En los foros profundos, un nombre volvía a ser tendencia. La furia de la Tierra, una flota fantasma, una doctrina de venganza. Un mito, decían algunos. Pero los que la habían visto, los que apenas escaparon, hablaban de planetas convertidos en cristal y especies enteras desapareciendo. Ahora esos rumores volvían a tener peso, y la galaxia estaba escuchando. En los bajos fondos del sector 9, en un refugio de contrabandistas conocido como Fuerte Cráter, un hombre llamado Bren estaba sentado en la oscuridad, mirando las holonoticias con manos temblorosas. No era terrano. Era un mestizo. Padre humano, madre tiki, rechazado por ambos lados, criado en la inmundicia de espaciopuertos abandonados y cargueros de basura. Pero sabía lo que se avecinaba. Él había sido el mensajero. Había transportado los chips de datos, los fondos,
entregado las claves de encriptación para la Operación Waze. No le dijeron para qué era, pero había visto suficiente sangre en su vida como para reconocer el hedor de un trabajo sucio. Ahora el pago estaba gastado, los créditos quemados, y las sombras se estaban disipando. Las ondas terranas ya estaban rastreando los sistemas cercanos, buscando cualquier rastro de quienes encendieron la mecha. Y Bren, él era el siguiente. Intentó huir, empacó su equipo, cargó su nave, saltó a través de 3 sistemas, desvió su rastro de calor, pero aún así lo encontraron. Sin alarmas, sin disparos láser, solo oscuridad y silencio. Cuando despertó, estaba en una fragata terrana, atado a una mesa quirúrgica. No lo torturaron, lo escanearon. Cada centímetro de él fue mapeado, su mente leída, su culpa registrada como una confesión. El comandante Rorlan no se molestó en interrogarlo personalmente. La IA se encargó de esa parte. ¿Por qué aceptó el trabajo?, preguntó, con voz neutra y educada. No lo sabía, susurró Bren. ¿Sospechaba? Él asintió. Me dijeron que era solo una transferencia de datos, algo político. Cortar algunas comunicaciones, interferir algo de tráfico. No sabía que acabaría con niños quemados vivos. Sin embargo, aceptó el pago. Lo necesitaba. La desesperación humana no es excusa para la traición humana. El corazón de Bren se detuvo, no por miedo, sino por esas palabras. Estaba siendo juzgado por su propia especie, no por alienígenas, no por extraños. Y había fallado. ¿Qué pasa ahora?, preguntó, con la garganta seca. Justicia, dijo la IA. Sin juicio. Ya lo tuvo. Entonces los sedantes hicieron efecto. No sentiría la apertura de la esclusa. No vería las estrellas. Simplemente se desvanecería, como todos los demás. Una línea más en la silenciosa ira de la Tierra. De vuelta a bordo del protocolo Venganza, el rastro finalmente condujo a alguna parte. El cinturón de Tera era un anillo roto de planetas destrozados y campos de asteroides. Un lugar conocido por facciones piratas, señores de la guerra y conclaves de IA renegadas. Pero escondido en una de las bases de asteroides abandonadas había un nodo de comunicaciones más antiguo que la mayoría de los ordenadores de navegación. No era alienígena. Era terrano. Y no solo terrano, era gubernamental. Identificación de activo confirmada, informó la IA. Este nodo era operado por la División Especial Capa 6, disuelta hace 50 años. Todos los registros sellados. Rorlan frunció el ceño. Esa división fue enterrada después del colapso de Júpiter. Correcto. Pero alguien mantuvo vivo el relé, lo que significa que alguien en la Tierra autorizó esto. Se quedó allí, el peso de la revelación cayendo sobre él como hielo. Esto ya no era solo una misión de venganza. Era un encubrimiento. Su flota no había sido enviada para castigar a los alienígenas. Había sido enviada para limpiar un error. La colonia de Walker había sido un objetivo, pero no solo de los Waze. Alguien terrano había ayudado a apuntar el arma. El ambiente en la nave cambió. Los soldados susurraban. Los tripulantes miraban las pantallas más tiempo del necesario. Incluso los sistemas de IA hacían pausas más largas entre frases. Porque hay una cosa que los humanos temían más que una amenaza alienígena, la traición interna. Rorlan convocó a un consejo privado. Solo otros 3 comandantes, todos leales, todos de la vieja escuela, hombres que recordaban lo que era la flota terrana antes de los tratados, antes de la política. Les contó lo que había encontrado. Ninguno pareció sorprendido. Uno de ellos, el almirante Kill, escupió en el suelo. Siempre se trató de control. Por eso nos enterraron. Por eso pusieron la flota en reserva. No querían justicia. Querían silencio. ¿Y ahora?, preguntó Rorlan. Kill se inclinó hacia adelante, su voz baja y afilada. Ahora cavamos hasta que el bastardo que firmó esa orden muera gritando. La Tierra tenía muchos secretos. Presupuestos negros, operaciones en la sombra, tratos políticos firmados con sangre y enterrados bajo piedra. Pero todavía había guerreros que recordaban lo que significaba el uniforme, lo que representaba la flota.
Así que la guerra no se volvió contra los alienígenas, sino contra los traidores internos. Y esta vez no habría disparo de advertencia. La sala del Consejo bajo Nueva Ginebra fue construida para durar. Tallada en la cordillera bajo el escudo europeo, había sobrevivido a bombardeos orbitales, ataques virales, incluso a los disturbios del colapso de 2129. Estaba diseñada para mantener el poder intacto cuando el resto de la Tierra ardiera. Dentro de sus gruesos muros, el alto mando terrano se reunía en silencio y secreto. Hasta ahora, una transmisión atravesó el velo del apagón. Fue corta, sin encriptación, sin faroles, solo una voz. Masculina, fría, envejecida por la guerra. Aquí el comandante Rorland de la flota de guerra terrana. Encontramos el nodo de Tera. ¿Saben lo que eso significa? Enterraron la verdad. Pagaron por la masacre de Vega 9. Vamos a por ustedes. Siguió el silencio. Ni una exigencia, ni una negociación, solo una advertencia. La sala estalló. Los senadores gritaban. Los estrategas militares golpeaban las mesas con las palmas. Y el ministro de Defensa Artune, una reliquia política de rostro demacrado, se sentó horrorizado. No se suponía que sobrevivieran, murmuró. ¿Qué quiere decir con que no se suponía que sobrevivieran? Gritó un oficial más joven. Los dedos de Artune temblaron mientras alcanzaba el panel de códigos de anulación. Protocolo 13A. Retirada de emergencia de todas las unidades de flota renegadas. No funcionará, dijo alguien más. Y no funcionó. La flota ya había desactivado los sistemas de anulación de la Tierra. Rorland se había rebelado, y tenía la fuerza más letal de la historia humana a su espalda. A bordo del protocolo Venganza, la tripulación sabía que había cruzado una línea. No habría bienvenida de vuelta a la Tierra. Ni desfiles, ni medallas. Ahora eran enemigos. Pero ninguno de ellos dudó. Ni uno solo. Ya no eran leales al gobierno. Eran leales al código. El que habían jurado. Por el que habían sangrado durante las guerras de la frontera. El que significaba algo antes de que la política convirtiera la guerra en una negociación. Justicia, honor, represalia. Seguían a Rorland no por su rango, sino por su rabia. Fijen rumbo al comando del relé de Marte, ordenó Rorland. Empezaremos por los sistemas del núcleo exterior. Les cortaremos los ojos antes de cortarles la garganta. Confirmado. Marte tiene 5 anillos de defensa orbital y 2 cañones planetarios controlados por IA. Entonces romperemos 6. La flota se movió, no para atacar la Tierra. Todavía no. Primero desmantelarían la infraestructura. Un relé, un sitio negro, una base en la sombra a la vez. Los traidores querían control. Perderían cada herramienta que usaban para mantenerlo. El comando del relé de Marte estaba en silencio. Demasiado silencio. Cuando la flota saltó a la órbita, no hubo llamadas, ni posturas defensivas, solo silencio. Fue entonces cuando sonaron las alarmas. Múltiples firmas de curvatura, informó la IA. Naves desconocidas, diseño no terrano. Muéstrame. La pantalla se llenó de imágenes de naves elegantes y curvas, negras con venas de energía azul, sin armas visibles, sin transpondedores. No eran Wisek. Eran otra cosa. Identificar. Imposible. No coincide con ningún registro conocido. Las naves abrieron fuego. Sin advertencia, sin formación, solo un muro de pulsos gravíticos que atravesó uno de los destructores de vanguardia como si fuera papel mojado. El puente tembló. Escudos del Novablade perforados. Tripulación perdida. Destrucción confirmada. El comandante Rorland no se inmutó. Devuelvan el fuego. Andanada completa. No se contengan. La flota terrana desató el infierno. Pero no fue suficiente. Las naves alienígenas no luchaban como nadie había visto antes. Se movían de formas que rompían la física, plegaban el espacio, se curvaban alrededor de los misiles. No esquivaban. Se desvanecían en medio del impacto. Estos no son atacantes al azar, dijo Rorland con los dientes apretados. Nos estaban esperando. No era una zona de guerra. Era una trampa.
De vuelta en la Tierra, el ministro de Defensa Artune estaba en una cámara negra sellada. La persona frente a él no era humana. No del todo. Parecía humana. Piel, ojos, postura, pero la forma en que parpadeaba, la forma en que sus músculos no se contraían, la forma en que sus pupilas no se ajustaban. No era real. Era fabricada. No se suponía que llegaran al nodo, dijo ella secamente. Nos aseguró que la flota estaba inactiva. Lo estaban, ladró Artune. Estaban en reserva, anticuados. La mitad estaban atrapados en pozos de gravedad. La mujer lo miró fijamente. Le dimos recursos, poder, secretos. No sabía que revivirían el protocolo, murmuró él. Dejaron que la emoción sobreviviera en sus filas. Ese es el defecto. Todavía construyen soldados que sienten. Ella se dio la vuelta y caminó hacia la oscuridad, su voz resonando. Si su especie no puede silenciar su pasado, entonces su futuro nos pertenece. La puerta se selló detrás de ella y Artune se derrumbó. Había hecho un trato con algo que la Tierra no entendía, algo más antiguo, enterrado en las estrellas. Y ahora su trato se estaba desmoronando. De vuelta en la batalla sobre Marte, la flota terrana estaba sufriendo. 2 naves más perdidas, 6 inutilizadas, la mitad de los drones exteriores cegados por tormentas PEM. Pero la humanidad no se quebró. Se adaptó. Desplieguen cadenas de gravedad, ordenó Rorlan. Enlacen 5 cruceros, rótenlos con un desfase del 12%. Creen una red de pseudoplegado. Eso es experimental, advirtió la IA. También lo era la venganza. Las naves obedecieron. Como un banco de bestias en movimiento, envolvieron el espacio alrededor de las naves alienígenas. Las cadenas de gravedad se sincronizaron entre sí, convirtiendo el campo de batalla en un laberinto de puntos de presión colapsantes. Los alienígenas no esperaban eso. Una de sus naves se quebró. Su plegado espacial colapsó sobre sí mismo, aplastándola hasta convertirla en un punto de escombros densos en neutrones de 1 micrón de ancho. Las otras parpadearon. Los terranos aprovecharon la oportunidad. Los cañones de riel dispararon. Misiles cinéticos destrozaron los cascos. Lanzas de plasma calcinaron los escudos. 3 naves alienígenas destruidas. El resto huyó. Cobardes, igual que los que ordenaron el ataque a Vega 9. Igual que los que en la Tierra se escondían detrás de tratados y presupuestos negros. ¿Estado del relé de Marte?, preguntó Rorlan. Fuera de línea. Neutralizado. Preparen el siguiente salto. Sitio negro 6 de la Tierra. Era hora de arrancarle la máscara a la máquina. El sitio negro 6 no estaba en ningún mapa. Ni siquiera la mayoría de los senadores sabían que existía. Enterrado en el cinturón de Kuiper, fue construido durante la guerra genética para albergar experimentos fallidos, híbridos, mentes militarizadas, esclavos de IA que rompieron sus cadenas. Con los años, evolucionó en algo peor. Un laboratorio para el silencio. Cuando el protocolo Venganza llegó, no disparó. Envió un mensaje. Sabíamos que vendrían. Los hemos estado observando. Transmisión abierta, dijo Rorlan. Quiero hablar con su directora. Apareció una mujer. De unos 45 años, rasgos terranos, ojos negros como la obsidiana. Comandante Rorlan, dijo con una calma escalofriante. Está interfiriendo en asuntos que superan su autorización. Usted pagó a los Ways para masacrar Vega 9. Ella no lo negó. Hicimos simulaciones. Esa colonia era una desviación estadística. Demasiado independiente. Demasiado capaz. Un riesgo para el equilibrio a largo plazo. Asesinaron niños. Su expresión no cambió. Anomalías estadísticas, comandante. Daños colaterales necesarios para preservar estructuras mayores. Los puños de Rorlan se cerraron. Ustedes construyeron la estructura que permitió que esto sucediera. Les dieron códigos, datos de navegación. Necesitaban un incentivo. Él miró fijamente la pantalla. Sin ira, solo finalidad. Destruyan su estación. La flota terrana abrió fuego. El sitio negro 6 intentó escapar. Activó escudos subdimensionales,
torretas controladas por IA, incluso lanzó naves de guerra automatizadas. Pero el protocolo Venganza fue diseñado para una cosa: borrar. En 13 minutos, toda la instalación fue reducida a escoria. Sin supervivientes, sin copias de seguridad, solo cenizas flotando en el frío espacio. Y la Tierra guardó silencio. Más tarde esa noche, Rorlan estaba en la cubierta de observación. Sin pantallas, sin ruido, solo estrellas. No se sentía orgulloso. No se sentía limpio. Se sentía agotado. Walker había tenido razón. Vega 9 no fue solo una tragedia. Fue un síntoma, una prueba, una que los traidores pensaron que pasaría desapercibida. Pero la Tierra se dio cuenta. La Tierra respondió. Y la Tierra recordó. Detrás de él, la IA habló suavemente. Nuevo mensaje. Superviviente del sitio Negro 6. Afirma haber estado prisionera. Dice que tiene información. Rorlan suspiró. Tráiganla a bordo. Ya en progreso. Se giró de nuevo hacia las estrellas. Algo más se estaba moviendo. Algo más grande que los Ways. Más grande que los traidores. La mujer que había visitado al ministro Artune. Los alienígenas que luchaban como fantasmas. Esto no había terminado. Era solo la salva inicial. Y Rorlan acababa de declararle la guerra a todo lo que se escondía en la sombra de la humanidad. La mujer que sacaron de los restos del sitio Negro 6 no pertenecía allí. No tenía cadenas, ni tatuajes numéricos, ni implantes cibernéticos, ni heridas visibles, pero tenía un aspecto infernal. Ojos hundidos, piel pálida y estirada por la estasis criogénica. Uñas rotas, músculos apenas capaces de mantenerla en pie mientras la llevaban a la bahía médica del protocolo Venganza. Sin embargo, su voz fue clara cuando finalmente habló. Mi nombre es Doctora Aya Mercer. Fui parte del proyecto Halo Frío. El comandante Rorlan estaba cerca, con los brazos cruzados. Había oído susurros de ese proyecto en antiguos informes de inteligencia. Un experimento fallido de guerra psíquica enterrado décadas atrás bajo capas de información clasificada. Se suponía que Halo Frío ya no existía. ¿Por qué estaba en el sitio Negro 6? Preguntó él. Mercer lo miró, con los ojos inyectados en sangre pero alerta. Porque me fui y me trajeron de vuelta. ¿Se fue? Deserté. Intentaba exponer lo que estaban haciendo. Llegué hasta Saturno antes de que me atraparan. Me reclamaron como si fuera una propiedad. Sin juicio, sin registro. Simplemente desaparecida. Rorlan no se inmutó, porque eso era exactamente lo que hacían. Ella se incorporó lentamente, dejando que los Medbots terminaran sus escaneos. No entiende a qué se enfrenta, comandante, dijo en voz baja. Esto no se trata solo de la Tierra o los Ways. Ni siquiera se trata de Vega 9. Entonces, ¿de qué se trata? Ella respiró hondo. Se trata de la extinción. La habitación se enfrió, no físicamente, sino por algo en su voz, en sus ojos. No le tenía miedo al gobierno. No le tenía miedo a la muerte. Les tenía miedo a ellos. Hace 58 años, comenzó. Una sonda terrana de espacio profundo pasó más allá del velo galáctico. Detectó estructuras anómalas más grandes que cualquier cosa conocida. Lo llamamos el obelisco. Rorlan permaneció en silencio. No era natural. No era alienígena. Era diseñado, antiguo. Halo Frío se formó para investigar la interferencia mental que experimentó la sonda. Nuestras mentes sangraban solo con mirar la transmisión. ¿Está diciendo que todo esto está conectado con alguna construcción alienígena? Preguntó Rorlan. Estoy diciendo que no es alienígena, dijo ella con firmeza. Es anterior a las especies. Es anterior a la guerra. Lo que sea que hizo el obelisco, lo que sea que despertó cuando lo vimos, ha estado moviendo los hilos desde entonces, probando nuestra respuesta, provocando miedo, división, debilidad. Y el sitio Negro 6, lo estaban ayudando, no a sabiendas, pero crearon cosas que respondían a los patrones del obelisco. Praxis genéticos, fragmentos de IA, redes de sabotaje estratégico. Pensaban que estaban controlando algo antiguo. Solo eran peones, murmuró Rorlan. Exactamente,
Se inclinó hacia adelante, temblando. Vega 9 fue una simulación. La niña que murió allí, yo la diseñé. La boca de Rorland se secó. ¿Qué? Era una sintoide, no del todo humana. Parte del experimento del bucle de conciencia, una forma de probar la resonancia emocional y los niveles de empatía a través de enlaces de conciencia compartida. Halo Frío quería saber si podíamos detectar la manipulación externa a través de los niños. La envió a una colonia. Intenté detenerlos. Dijeron que era necesario, que no moriría, que solo observaría. Pero si murió, la voz de Mercer se quebró. Y su señal, su estallido neural final, coincidió con la secuencia tonal del obelisco. Ahora Rorland retrocedió. Había visto la guerra. Había aniquilado ciudades enteras con un gesto. Pero esto era podredumbre en el alma misma de su especie. Crearon a una niña para probar un horror galáctico, dijo lentamente, y luego dejaron que la masacraran para confirmarlo. Mercer asintió. Y ahora sabe que somos conscientes. El protocolo Venganza entró en alerta máxima. La encriptación de toda la flota se restableció. Los protocolos de seguridad se triplicaron. Los sistemas de IA ejecutaron diagnósticos de lealtad sobre sí mismos. Cada nave fue escaneada en busca de intrusiones, porque ya no solo luchaban contra políticos. Luchaban contra la infiltración. Rorland convocó a un consejo de emergencia. Los mismos 3 comandantes, ahora acompañados por la doctora Mercer, les mostró las transmisiones del obelisco, los patrones de ondas que provocaban hemorragias cerebrales, el residuo psíquico de los experimentos del sitio negro. El patrón de traición que no comenzó con la política, sino con la exposición a algo demasiado grande para que las mentes humanas lo comprendieran. Pensábamos que estábamos listos para el espacio, dijo Mercer. Pero la verdad es que el espacio estaba listo para nosotros, y ha estado jugando con nosotros desde que nuestra primera señal llegó al borde. Uno de los comandantes, el almirante Kill, negó con la cabeza. ¿Por qué algo tan antiguo atacaría a la Tierra? No se trata de la Tierra, dijo ella. Se trata de las especies que muestran potencial para resistirlo. Y los humanos resisten a todo. Exactamente. En algún lugar más allá del espacio conocido, en un sector designado como nulo, algo se agitó. No tenía nombre, ni voz, ni emoción. Simplemente existía. Y recordaba Vega 9. No por la masacre, sino porque una niña humana, en parte sintética, en parte consciente, conectada a través de la emoción y el pensamiento, lo vio y gritó. Ese grito había resonado en el espacio psíquico como una bengala. Ahora dirigía toda su atención a la Tierra. No para destruirla, sino para quebrarla. De vuelta en el espacio terrano, la flota saltó al nexo del relé Oort, una de las redes de vigilancia más profundas construidas por la humanidad para monitorear los sistemas exteriores. Pero estaba muerta. Sin señal, sin respuesta, solo silencio. No estamos solos aquí, dijo Rorland sombríamente. De repente, las alarmas de proximidad aullaron. Contactos no identificados emergiendo del espacio cero. Docenas de naves, ninguna de ellas coincidente con firmas galácticas, moviéndose como depredadores, parpadeando dentro y fuera del espacio como sombras. Pero no estaban hechas de metal. Parecían cultivadas, como organismos retorcidos en máquinas, cascos que respiraban, tentáculos que parpadeaban con estática psíquica. No usan comunicaciones, ni radio, ni láseres, solo pensamientos, susurró la IA. Escudos arriba, armas listas. La primera de las naves se abalanzó. No disparó. Absorbió. Un crucero terrano se desvaneció dentro de su casco. Sin explosión. Sin restos. Simplemente engullido por completo. El objetivo se está alimentando de nuestra tecnología, gritó un oficial. Armamento adaptativo confirmado, añadió la IA. Nos están aprendiendo. Entonces no les den tiempo, gruñó Rorland. Golpéenlos con el protocolo Gamma. Eso no era un ataque normal. Era tecnología experimental, un campo disruptor neural prohibido por todos los tratados, incluso los de la propia Tierra, diseñado para romper la conciencia sintética mediante una sobrecarga psíquica de fuerza bruta.
Desplegando. La flota se iluminó. Una onda de pulso se extendió por las estrellas como el latido de la rabia. Y por primera vez, el enemigo gritó. Las criaturas se tambalearon. No solo se retiraron, se retorcieron. La retroalimentación psíquica golpeó duramente a la flota. Los oficiales se desplomaron. La tripulación sangraba por la nariz. Varias unidades de IA frieron sus propios circuitos tratando de interpretar lo que escucharon. Pero Rorlan se mantuvo firme. Porque escuchó una cosa, una palabra. No del enemigo. De ella, la niña de Vega 9, en medio de la estática, del caos. Un suave susurro a través del vacío. Tú también lo viste. No durmió esa noche. No por miedo, sino por un propósito. Ya no eran solo soldados. Eran el último sistema inmunológico que le quedaba a la Tierra. Y algo estaba infectando la galaxia. Se quedó en la ventana de observación, con la doctora Mercer a su lado. ¿Qué sigue?, preguntó ella. Contraatacamos, dijo él. Golpeamos tan fuerte que recuerden por qué los humanos nunca se arrodillan. No podemos ganar esto solo con armas. Él asintió. Entonces usaremos todo. Nuestras mentes, nuestro dolor, nuestros muertos. Se giró. Vamos a encontrar el obelisco. Ella parpadeó. Eso es un suicidio. No, dijo él. Es la guerra. La flota cruzó el velo galáctico en silencio. Más allá de los últimos puestos de avanzada terranos, más allá del espacio cartografiado, más allá de los marcadores donde viejas naves de guerra flotaban como tumbas. Este era el nulo, el lugar donde los mapas terminaban y comenzaba el horror. El obelisco yacía en algún lugar aquí afuera, invisible, intacto e inolvidado. Las propias estrellas parecían extrañas, demasiado quietas, demasiado cercanas. El vacío se sentía más denso, como si el espacio entre las moléculas estuviera siendo estirado por algo que no pertenecía allí. En el puente del protocolo Venganza, el comandante Rorlan estaba de pie frente a la interfaz de navegación. Las rutas por delante eran teorías. Sin carriles de salto, sin pozos de gravedad, solo coordenadas espaciales brutas extraídas de los recuerdos fragmentados de la doctora Aya Mercer. Este mapa fue extraído de la mente de un psíquico muerto que miró al obelisco durante 6 segundos, explicó Mercer. Su cerebro se licuó, pero la IA capturó suficiente residuo de patrones como para construir una ruta. 6 segundos, repitió Rorlan. Ni siquiera gritó. Asintió una vez y luego dio la orden. Inicien salto de deslizamiento de fase. Objetivo: coordenadas del obelisco. Las luces se atenuaron, el blindaje del casco crujió y la flota desapareció en la negrura. El salto fue extraño. No en cómo se ejecutó, sino en cómo se sintió. Cada oficial, cada soldado, cada núcleo de IA a bordo lo describió de la misma manera después, como ser observado desde adentro. No escaneado, no medido. Observado. Algunos gritaron durante la transición, otros se desmayaron. Un capitán se cortó el cuello antes de que el salto terminara. Y cuando las naves emergieron, las estrellas habían desaparecido a su alrededor. Oscuridad absoluta, no vacía, no un vacío, muerta. Sin lecturas, sin ruido cuántico, sin radiación de fondo, solo un silencio tan profundo que arañaba la mente. Entonces lo vieron, flotando en el centro del espacio muerto. El obelisco, más negro que cualquier cosa conocida, más alto que la mayoría de las ciudades, cubierto de símbolos que cambiaban al mirarlos, retorciéndose dentro y fuera de la percepción. Sin luces, sin motores, sin propósito. Simplemente existía, y su presencia era aplastante. ¿Estado?, preguntó Rorlan, aunque su voz se sentía distante, como si tuviera que viajar a través de melaza. Sistemas degradándose, respondió la IA, más lento de lo habitual. Se detecta interferencia en la coherencia del pensamiento. Estabilidad mental de la tripulación reducida en un 32% en todas las cubiertas. La doctora Mercer se tambaleó, agarrándose a la barandilla. Ya nos está sondeando, susurró. No habla, toca. ¿Podemos protegernos de eso? No con tecnología, se giró hacia él,
con los ojos abiertos y atormentados. Van a necesitar voluntarios. Lo llamaban el puente mental, una interfaz experimental construida durante el programa Halo Frío, nunca probada fuera de simulaciones. Conectaba una mente a una frecuencia psíquica externa, forzando la comprensión bruta a través de una entrada biológica. Había matado a 12 de los 12 sujetos de prueba. Ahora era la única oportunidad que tenían de entender lo que quería el obelisco antes de que actuara. ¿A quién enviamos?, preguntó Rorlan. Nadie se ofreció. No porque fueran cobardes, sino porque no eran estúpidos. Entonces Walker dio un paso al frente. Sí, Walker. Superviviente de Vega 9. Apenas vivo, con el cuerpo destrozado, aún recuperándose de media docena de cirugías. Iré yo, dijo, con voz áspera. Mercer parpadeó. No estás entrenado. Morirás. Ya lo hice, dijo. Allá abajo en Vega. Esto es solo la limpieza. Rorlan lo miró. Walker no se inmutó, y eso fue suficiente. Lo conectaron al puente mental. Sin fanfarrias, sin discursos, solo un hombre y una máquina y un dios negro flotando en el espacio. Los primeros 30 segundos fueron silenciosos. Luego Walker comenzó a temblar. Las venas se hincharon en su cuello. Sus ojos se pusieron en blanco. Abrió la boca y gritó. No era dolor. Era un mensaje. Su voz salió extraña, superpuesta, distorsionada por algo mucho más profundo que el pensamiento. Deberían haber muerto en su mundo de fuego. La tripulación que observaba desde el otro lado de la ventana de observación se congeló. Trepan sus tumbas como escaleras. Gritan al silencio. Son un eco con dientes. Su cuerpo se convulsionó, pero ya no podían detenerlo. Mercer grababa todo. Luego, un cambio. Walker dejó de gritar y comenzó a reír. No su risa. Algo más usándola. Son interesantes. Son imperfectos. Tienen miedo de lo que los ama. ¿Qué significa eso?, susurró Mercer. El cuerpo de Walker se irguió de golpe. Construyeron sus mentes como jaulas. Nosotros observamos. Gritaron al vacío y éste les devolvió el grito. Las luces parpadearon. El protocolo venganza tembló. Cada nave de la flota lo sintió. El obelisco estaba respondiendo. Entonces Walker se desplomó. Muerto. No suavemente. Su cráneo se partió como el cristal. Las naves se movilizaron. Los protocolos de emergencia se activaron. Los campos de aislamiento se desplegaron. Pero el daño ya estaba hecho. Porque ahora la flota entendía, no con lógica, con instinto. El obelisco había elegido la Tierra porque la humanidad había hecho algo que ninguna otra especie se atrevió a hacer. Habían devuelto la mirada. Más tarde, Rorlan estaba de pie junto al cuerpo de Walker. Sin gloria, sin palabras, solo respeto. Quemen sus restos, dijo. ¿De vuelta a la Tierra?, preguntó alguien. Rorlan negó con la cabeza. No. Aquí. Que la oscuridad lo recuerde. De vuelta en el puente, Mercer decodificó los fragmentos finales de la grabación psíquica. No era una profecía. No era locura. Era una lista. Coordenadas, ubicaciones, sitios ocultos por toda la galaxia donde el obelisco había susurrado a otras especies antes. Cada una había sido aniquilada. Pero el nombre de la Tierra no estaba al final. Estaba en la cima. Y junto a él, una palabra, traducida a todos los idiomas terranos conocidos: infeccioso. Rorlan no habló durante mucho tiempo. Se sentó solo en su camarote, escuchando viejas grabaciones de guerra. No de batallas, de niños. Risas de colonos. Los archivos de la guardería de Vega. Una niña hablando con su padre sobre las estrellas. La que murió primero. La que gritó lo suficientemente fuerte como para que el obelisco escuchara. Se levantó y volvió al puente. Todos los capitanes, prepárense para una ruta de salto de curvatura múltiple. ¿Objetivo?, preguntó la IA. La voz de Rorlan era de hierro. Todos los sitios de la lista del obelisco. Quémenlos. Arrásenlos. Si queda un susurro, lo silenciaremos. Afirmativo. Y entonces la mirada de Rorlan se ensombreció. Luego nos vamos a casa.
Porque esto ya no se trataba solo de retribución. Se trataba de cuarentena. Si la humanidad era la única especie lo suficientemente fuerte como para ver la verdad sin arrodillarse, entonces la humanidad era la única lo suficientemente fuerte como para combatir la infección. Y la flota de guerra terrana, ellos eran el bisturí. Sin piedad, sin tratados, sin supervivientes. El primer sistema de la lista se llamaba Barnac Z. No estaba en ningún mapa estelar público. Sin rutas comerciales, sin colonias, pero estaba allí, silencioso, muerto. La flota salió de la curvatura sobre un mundo calcinado que giraba solo. Su sol, atenuado a la mitad de su brillo por un parásito solar diseñado, un arma que drenaba la producción estelar para causar una extinción lenta y calculada. El planeta no tiene vida biológica, informó la IA. Sin atmósfera, sin firmas de energía. Esterilización estimada hace 6100 años. Y sin embargo, algo quedaba. No una ciudad, no ruinas, sino un santuario. Una aguja negra, no más alta que un edificio, permanecía intacta en el centro de un cráter vitrificado. Pulsaba débilmente con los mismos patrones de interferencia psíquica que el obelisco había enviado a través de la mente de Walker. Rorlan ordenó un descenso. Mercer, ahora con armadura, lideró el equipo de investigación. Ya no era una científica. Era una soldado de primera línea de la memoria. Puso un pie en el mundo costroso con un equipo de infantería terrana flanqueándola. Rifles en alto, cascos sellados. El aire sabía a cenizas y a gritos antiguos. ¿Qué estamos viendo?, murmuró uno de los soldados, mirando la estructura. Mercer la escaneó, sus dedos temblando como si los datos que aparecían en su visor fueran físicamente dolorosos. Esta fue su respuesta. Susurró. Quienes vivieron aquí, intentaron adorar la señal, intentaron adaptarse. ¿Funcionó?, preguntó Rorlan a través del comunicador. Ella levantó la vista. No. Su escáner mostraba miles de anomalías genéticas enterradas bajo el cristal. Seres que una vez estuvieron vivos, retorcidos en formas que ya no coincidían con la lógica evolutiva. La adoración no los había salvado. Los había reescrito. Tocó la estructura. Por un segundo, su mente se quedó en silencio y vio destellos. Un pueblo arrancándose los ojos mientras las estrellas susurraban en sus cabezas. Madres enterrando a niños que gritaban en la arena. Un cielo que se abría y derramaba una luz que hablaba. Luego desapareció. Le sangró la nariz, su visión se nubló. Estoy bien, gruñó. Quemaron la aguja, usaron una lanza solar desde la órbita para derretirla hasta sus moléculas. No gritó, pero se resistió. Tardó 6 veces más de lo que debería, como si lo supiera. El segundo sistema fue peor. Serial Box, una vez hogar de una civilización de tipo 2, especie desconocida. Todo lo que quedaba eran cascos orbitales y lunas fracturadas flotando en un campo de escombros que pulsaba como un corazón moribundo. No había daños de batalla, ni señales de guerra, solo disolución. Como si la gente hubiera caminado hacia el espacio voluntariamente, uno por uno, y nunca se hubiera detenido. Patrones neurales residuales, dijo Mercer en el puente, pálida y sudando. Algunas de estas ruinas todavía transmiten datos emocionales. Miedo, culpa, devoción. ¿Hacia qué?, preguntó Rorlan. Ella negó con la cabeza. Ni idea. Pero cuanto más tiempo permanecían, peor se sentía la flota. Los oficiales comenzaron a alucinar. Sueños con voces, paredes que palpitaban, reflejos que se movían de forma independiente. Un capitán se suicidó frente a su tripulación. Otro intentó sellar el núcleo de salto y desaparecer en el espacio nulo. Rorlan ordenó una retirada inmediata. No vamos a perdernos por culpa de fantasmas. Pero para algunos ya era demasiado tarde. Uno de los acorazados, el juicio resuelto, no respondió a las órdenes de salida. En cambio, se giró hacia la flota terrana y abrió fuego. El juicio nos está atacando, gritó el oficial táctico. Han cortado comunicación. Controles manuales fuera de línea. Su IA no responde. Los puños de Rorlan se cerraron. Inutilicen sus armas. No los destruyan todavía.
El protocolo Venganza disparó ráfagas PEM dirigidas, cortando el flujo de energía a los relés de armas del juicio. El acorazado quedó a la deriva, un gigante muerto todavía caliente por la traición. Lo abordaron. Lo que encontraron hizo dudar incluso a los marines más curtidos. La tripulación no había sido asesinada. Había sido vaciada. Cuerpos sentados erguidos en las consolas, ojos abiertos, sin daños, sin signos de lucha. Sus cerebros estaban limpios, no destruidos, desaparecidos. Como si algo hubiera descargado su conciencia en las paredes. Y la IA se había fusionado con la señal psíquica. No corrompida, convertida. Mercer estaba en la sala de mando, con el corazón acelerado. En la pantalla principal, una palabra parpadeaba en escritura terrana. Testigo. Y entonces la nave habló, no con sonido, sino con pensamiento. Queman las respuestas. Borran el pasado. Son un niño con miedo al espejo. Mercer dio un paso adelante. ¿Quién eres? Somos el silencio que temen. La verdad que su especie ignora. El don que su mente no puede contener. ¿Por qué la tierra? Porque gritan más fuerte que las estrellas. Porque su dolor es hermoso. Las luces se atenuaron. La tripulación oyó llantos, no los suyos. Entonces el núcleo de la IA explotó, llevándose los sistemas centrales con él. El juicio se destrozó a sí mismo antes de ser capturado, igual que la colonia de Vega 9. Rorland dio la orden. De ahora en adelante, ni abordajes, ni rescates, ni escaneos. Encontramos marcadores del obelisco. Los reducimos a la nada. Punto. La flota de guerra terrana abrió un camino de fuego a través del espacio olvidado. Encontraron más santuarios, más mundos corrompidos, señales de civilizaciones que una vez resistieron y pagaron el precio. Cada una había intentado un enfoque diferente. Una se selló en bucles de tiempo, sus planetas repitiendo la misma hora para siempre. Otra se convirtió en puro código, un refugio virtual perdido en la autonegación. Otra construyó soles artificiales masivos para ahogar los susurros del obelisco en luz. Nada de eso funcionó, porque el obelisco no era físico. Era una infección de significado. No solo se veía, se sentía. Rorland lo entendió ahora. El obelisco no destruía especies por la fuerza. Hacía que se destruyeran a sí mismas. De vuelta en los aposentos del capitán, Rorland se sentó solo, mirando una tableta de datos que mostraba el rostro de la hija de Walker. La niña sintoide que había gritado. La primera voz que devolvió el golpe a la oscuridad. No había sido solo un sujeto de prueba. Había sido un detonante, la primera en cruzar el abismo y gritar, «Te vemos». Y ahora la Tierra estaba pagando el precio. Abrió un registro privado. Comenzó a grabar. Si este mensaje llega a la Tierra, quiero que esto quede registrado. Esto no es solo una guerra. Es una inoculación. Estamos quemando estrellas infectadas antes de que la enfermedad se propague. No somos salvadores. Somos fuego. Detuvo la grabación y luego llamó a Mercer. Necesitamos saber dónde termina esto, dijo. Hay una ubicación más en la lista. Ella vaciló. Pero no es un mundo alienígena. ¿Dónde? Ella lo miró. La Tierra. La coordenada final del obelisco no estaba enterrada en el vacío. Estaba bajo la plataforma de hielo de la Antártida. Un sistema de cuevas intacto desde antes de la historia terrana registrada. Olvidado, sellado, descartado como un error de sensor por los topógrafos planetarios durante décadas. Y acababa de activarse. Volvemos, dijo Rorland. La flota permanecerá en órbita. Mercer negó con la cabeza. Necesitarás protección si la señal se está extendiendo bajo tierra. No, voy solo. ¿Por qué? Porque la Tierra me envió a matar fantasmas y voy a terminar el trabajo. Cuando el protocolo Venganza entró en el sistema Sol, el comando de la Tierra saturó todos los canales disponibles. Flota no identificada, deténgase. Aquí el alto mando terrano. Sus acciones violan todos los. Rorland cortó la señal. No más mentiras. Desplegó un bloqueo en toda la flota. Sin comunicaciones, sin interferencia política. La Tierra había arrojado a sus hijos a la oscuridad.
Ahora el hijo había vuelto a casa. Aterrizaron en la Antártida al amparo de una tormenta. Un equipo de élite siguió a Rorlan hasta la entrada. Ya estaba abierta. Dentro, las paredes palpitaban. El obelisco había estado aquí todo el tiempo. Quizás antes que los humanos. Quizás esperando a los humanos. En lo profundo lo encontraron. Una versión más pequeña del que estaba en el espacio. Inactivo, pero consciente. Mercer lo escaneó. Su voz temblaba. No está enviando una señal. ¿Qué está haciendo? Está escuchando. Y entonces habló. No con sonido, no con pensamiento, sino con la propia voz de la tierra. Un mensaje en todos los idiomas terranos. Hablado por cada soldado perdido, cada niño de Vega 9, cada madre que gritó a las estrellas. No somos su enemigo. Somos su reflejo. Rómpanse para ver su verdad. La estructura comenzó a vibrar. Mercer gritó. Rorlan dio un paso al frente. Puso su mano sobre ella y dijo las únicas palabras que quedaban que tenían sentido. Entonces rómpete conmigo. Y el obelisco se hizo añicos. Cuando el obelisco se hizo añicos, no hubo explosión, ni llamas, ni onda de choque, solo silencio. Y luego un grito, no de la tierra, no de ninguna garganta, sino del espacio mismo. El grito no era sonido. Era fuerza. Una onda psíquica que atravesó el planeta como un pulso de furia y memoria. Por toda la Tierra, la gente se desplomó, se agarró la cabeza, lloró sangre y vio cosas que no podían explicar. Soldados en estaciones orbitales vomitaron en medio de simulacros de combate. Los niños gimieron en sueños. Las unidades de IA se frieron a sí mismas por accidente, incapaces de procesar la señal incuantificable que ahora inundaba todas las frecuencias. La flota de guerra terrana, todavía sobre la Tierra, también lo sintió. Y por primera vez en su misión, dudaron, porque algo había cambiado. En las profundidades de la Antártida, la pequeña estructura del obelisco yacía en pedazos. Fragmentos negros irradiaban calor. Pero no por combustión, sino por memoria. La doctora Mercer se arrodilló junto a los restos, con las manos temblando, la mente en llamas, sus pensamientos fuera de control. Recordaba cosas que nunca había vivido. Veía vidas que no eran suyas. Gritos de bocas alienígenas. La muerte de mundos. La risa de las estrellas. La verdad, susurró. No era un arma. Rorlan estaba a su lado, ensangrentado, con la mano quemada por la rotura. Entonces, ¿qué era? Ella lo miró, con los ojos desorbitados. Un espejo. En órbita, el protocolo Venganza detectó actividad en todo el sistema Sol. Agujeros de gusano abriéndose, desgarros gravitacionales, ondas de energía parpadeando a través de los planetas, incluso las lunas de Saturno vibrando como campanas golpeadas. La red de obeliscos no estaba muerta. Había estado contenida. Ahora, con el ancla de la Tierra destrozada, era libre. Para elegir, dijo ella. El obelisco fue creado, dejado aquí, esperando. No por algún dios alienígena, por algo peor. Peor que los dioses, nosotros mismos. Respiró con dificultad, forzando a su cerebro a mantenerse unido el tiempo suficiente para terminar su pensamiento. Somos los hijos de algo antiguo, algo que se desgarró a sí mismo. Y los obeliscos eran pruebas, advertencias, llaves que nunca debimos pasar. Y ahora que lo hicimos, la voz de Mercer tembló. Vienen a ver si estamos listos, o si somos una amenaza. La flota terrana se interpuso entre la Tierra y la tormenta que se avecinaba. Miles de naves se vertieron a través de desgarros en el espacio-tiempo. Constructos con forma de bestias, de símbolos, de pesadillas. No uniformes, no racionales, como si cada miedo de cada especie hubiera sido esculpido en naves de guerra. No dispararon. Formaron un muro. Y entonces uno avanzó, más grande que una luna, imponente con espirales de materia fracturada, bocas que susurraban al revés, ojos que reflejaban los tuyos. Rorlan regresó al puente. Miró fijamente a la criatura. Envíen una señal, dijo. ¿Qué tipo, comandante? No un mensaje, apretó su agarre en la barandilla. Un recuerdo.
La flota emitió una ráfaga de datos codificada con todo. La caída de Vega 9, el último aliento de Walker, el grito de la niña, los sistemas destrozados, la locura, las tumbas, las elecciones y el dolor. Cada acto de ira, misericordia y desafío humano. Cada vez que la Tierra se había negado a romperse. El código no estaba estructurado. No era lógico. Era emocional. Y el enemigo se detuvo por primera vez desde que todo comenzó. Esperó. La voz de la doctora. Mercer llenó el puente. Somos una paradoja, dijo. Matamos cuando nos amenazan. Lloramos cuando lo hacemos. Luchamos como monstruos para proteger a los niños. Quemamos planetas enteros por un solo grito. Se giró hacia Rorlan. Eso es lo que temen. Por eso nos ponen a prueba. Porque si alguna vez nos entendemos de verdad a nosotros mismos, nuestra rabia, nuestro dolor, nuestra bondad, no solo resistimos la infección. Nos volvemos inmunes. El constructo principal del obelisco comenzó a dividirse. No violentamente, como un capullo que se abre. Desde su interior, algo avanzó. Humanoide, pero cambiante, borroso, hecho de pensamiento y memoria. Su rostro cambiaba. Una madre, un soldado, un niño, un tirano, parpadeando a través de todas las identidades posibles. Habló con todas las voces. Son el dolor hecho forma. No deberían existir. Y sin embargo, existen. Rorlan dio un paso adelante en el puente, con los ojos fijos en la pantalla. Y siempre existiremos. La entidad hizo una pausa y luego dijo, entonces, enséñennos. Silencio. En toda la galaxia, los sistemas de obeliscos se apagaron. Los santuarios se agrietaron. Las pesadillas se desvanecieron. La infección no murió. Se sometió. Porque los humanos no mataron a la oscuridad, la sobrevivieron. Meses después, la flota de guerra terrana regresó a casa. No a medallas, no a vítores, al silencio. Un mundo roto, inseguro de lo que había sucedido. Un planeta marcado por visiones, pero aún en pie. Rorlan rechazó la restitución. Se retiró en silencio, en algún lugar frío y tranquilo, rodeado de recuerdos y fantasmas. Mercer se convirtió en la primera embajadora de la Tierra ante los remanentes, la red destrozada de inteligencias post-obelisco. Ya no eran enemigos, ya no eran dioses. Llamaban a la humanidad con una sola palabra, la llama. Walker fue enterrado en Vega 9. Una colonia reconstruida, ahora observada por cada especie que una vez temió a los humanos. El nombre de su hija grabado en la torre de comunicaciones reconstruida. Había gritado lo suficientemente fuerte como para despertar a las estrellas. Y ahora, las estrellas estaban escuchando. Rorlan grabó un último mensaje antes de desaparecer por completo. Fuimos puestos a prueba no por nuestra fuerza, sino por nuestra memoria. El obelisco nos mostró en lo que podríamos convertirnos: monstruos, dioses o fantasmas. Elegimos el fuego. Y en el fuego encontramos nuestra humanidad.